Perfecto. Bueno, bienvenidos todas, todos y todes a esta actividad de la SPR, encargado del Comité de Estudiantes. Eh, Estamos muy agradecidos de su participación y me toca presentar a un gran investigador llamado Juan Martín Gómez Peneo. Él es investigador de las universidades de Karlsruhe y Osnabrück de Alemania, así también asistente officer de la SPR. Él ha sido muy activo en la SPR, participando en los congresos ininterrumpidamente desde el año 2002. Cedo la palabra a Martín. Gracias, Jesús. ¿Dijiste 2012 o 2002? Porque 2002 era muy chico. 2012. Bueno, bueno, gracias por la invitación, Jorge, Jesús y a toda la gente del comité de estudiantes. La verdad que hoy no somos muchos, pero están muy buenas estas actividades. La verdad me ponen contento que estén organizando estas cosas para los estudiantes y por eso cuando me invitaron tenía muchas ganas de apoyar. Eh, y bueno, la idea que teníamos para hoy, lo que charlamos un poco con Jorge, era hacer una especie de mini taller de cómo armar resúmenes para el SPR, pensando que en realidad es algo un poco más extensivo porque la forma de presentación de resúmenes para congresos es más o menos la misma en casi todos, con algunas variaciones chicas. Y lo mismo se da también para presentaciones de trabajos, ¿no? Cuando uno quiere mandar un artículo a evaluar, las características y las cosas que nos piden son más o menos las mismas. Entonces creo que puede servir un poco para eso también, aunque bueno, vamos a ver que para los congresos tienen algunas especificidades chiquitas. Creo que tenemos hasta las 3 de la tarde, ¿no? Bueno, las 3 de la tarde es mi tiempo, no el suyo. Así que tenemos un rato. La idea era hacer una pequeña presentación de cómo son estos abstracts, estos resúmenes, qué características tienen que tener para la SPR, aunque como les dije antes, son un poco similares en otros congresos y otros ámbitos, y después ir un poco parte por parte de los componentes o la estructura de un abstract, viendo algunos ejemplos de cosas que mandé a evaluar y que, bueno, fueron aceptados y presentados en la SPR. Todos los ejemplos que le voy a presentar fueron trabajos previos bueno, que ya fueron usados, ¿no? Para su interés. Al ser poquito, la verdad que podemos hacerlo lo más interactivo posible, así que si tienen preguntas, dudas, estaría buenísimo. Si pueden mencionármelo, interrumpirme. Si quieren ponerlo en el chat, también tengo ahí a Jesús, que me va a interrumpir. Pero siéntanse cómodos de hacerlo ustedes y bueno, yo sé que muchas veces no estamos tan acostumbrados a prender las cámaras. Si todos podemos hacerlo, capaz estaría bueno si vemos algunas caras. Ahí Saya lo hizo, así que mi intervención parece que fue buena. ¿Qué tal, Saya? Eh, bueno, si les Hola, parece, buen día. ¿Qué tal, Saya? ¿Cómo estás? Si les parece, voy a compartir pantalla y arrancamos. Y bueno, después me van interrumpiendo y lo vamos charlando. Voy a primero hacer esto. Eh, eh, Me dice acá que no puedo compartir pantalla. Voy a mandarles un request. Capaz Ya, ustedes me pueden. listo, ya te debe dejar. A ver ahí. Ahí va. Excelente. Gracias, Jorge. Bueno, perfecto. Me imagino que ahí pueden ver mi pantalla. Voy a mover esto para acá. Ahí va. ¿Ahí la pueden ver, chicos? Sí, está ¿Sí? perfecto. Perfecto. Bueno, ¿cómo armar resúmenes para la SPR y no morir en el intento? Como les comentaba antes, la idea de los abstracts, bueno, es algo que se usa para casi cualquier forma de presentación científica, no solo para congresos, sino también, por ejemplo, para papers, como los que pueden ver acá. Tenemos papers de JCCP, papers de Psychotherapy Research. Todos los journals más importantes nos piden que nosotros presentemos resúmenes de nuestro trabajo. Para un congreso es exactamente lo mismo. Aunque como les decía antes, vamos a ver que, primero, cada revista en donde uno manda un trabajo tiene sus propias especificaciones de cómo tiene que ser el abstract.
Pero también cada congreso, donde uno manda un resumen, tiene sus propios requisitos de cómo tiene que ser o qué características tiene que tener. En la SPR lo que vamos a ver nosotros es que no hay demasiadas reglas. Y eso es algo que está bueno, por un lado, porque nos da mucha flexibilidad y mucha libertad, pero por otro lado también, bueno, nos deja sin tanta estructura. El único requisito que tiene un abstract de la SPR es que tiene que tener 250 palabras o menos, ¿no? Por supuesto que al momento de hacer un abstract, un resumen, nos piden también tener un título, tenemos que saber quiénes son los autores y también nos piden una serie de palabras clave que a diferencia de otro contexto son prefijadas. Es decir, nosotros no podemos inventarlas, sino que hay un conjunto, generalmente están todas vinculadas a investigación en psicoterapia, así que uno tiene que seleccionar dentro de dentro de esa lista cuáles serían las palabras claves que más se vinculan a nuestro trabajo, ¿no? Esto es importante porque después muchas veces, a partir de las palabras clave, es donde se van a seleccionar los evaluadores de esos resúmenes. No lo mencioné previamente, me imagino que todos deben saber que estos resúmenes, una vez que se mandan, después pasan por el programa, por el comité científico que organiza el programa, y después cada uno de los pósters es evaluado para ver perdón, si el resumen tiene que ser o no aprobado. Y una vez si es aprobado, también se da una cierta jerarquía para ver en qué momento se coloca, en qué tiempo, en salas más grandes o más chicas. Entonces es importante ese proceso de evaluación. Tipo de presentaciones de SPR. Me imagino que ustedes las deben conocer. Creo que no está mal repasarlas. Tenemos por un lado los pósters, que es generalmente la primera presentación que hace un estudiante dentro de la SPR, porque es la forma más no sé si la más sencilla, pero sí la que tiene menos exposición. Eh, los pósters, lo que se hace es, se hace una presentación impresa. Ahora no me acuerdo las dimensiones, debe ser 1,20 m por 80, más o menos, en donde se grafica y se ilustra toda una investigación. Y bueno, después hay sesiones de pósters en donde los presentadores están parados al lado y a cada persona que pasa se va conversando respecto del trabajo y se va diciendo, se van haciendo especificaciones, o si las personas tienen preguntas, bueno, se las contestan, ¿no? Por eso yo diría que es la que menos exposición tiene, porque uno no tiene que dar una exposición directa, no tiene que dar una presentación, sino que tiene el disparador del póster y bueno, puede sobre ese póster después hacer comentarios adicionales, etcétera. Es un ambiente muy relajado, generalmente hay alcohol, hay como un ambiente bastante amigable, así que es un ambiente bastante, un contexto amigable, sí, sobre todo para estudiantes y para presentadores nobles. La segunda forma de presentación es el brief paper. El brief paper es una presentación en donde uno manda un trabajo y después el comité científico agarra distintos brief papers y los coloca en una misma sesión. De esa manera uno no sabe a priori con quién va a presentar, pero bueno, es el comité científico el que decide eso. Y son presentaciones, como el nombre lo indica, cortas, que generalmente tienen entre 12 y 15 minutos como máximo. Eh, en términos del resumen, tanto el abstract de los pósters como de los brief papers son abstracts específicos. Lo único que uno tiene que hacer es un abstract para ese trabajo, lo manda y listo. La otra actividad que generalmente, bueno, los pósters, tanto los pósters como brief papers, generalmente suelen ser las primeras actividades que hace un estudiante o alguien que recién se está insertando en la SPR. Los paneles generalmente son actividades un poquito más complejas o sofisticadas porque implica conocer a priori a un conjunto de investigadores que hacen algo similar a lo que yo estoy haciendo y armar una actividad en conjunto. Es decir, en vez de yo presentar solamente un trabajo, presento una propuesta en donde va a haber 3, 4 trabajos como máximo en una misma temática, para lo que yo voy a tener que presentar un abstract específico de mi trabajo, de mi investigación, y después todo el panel va a tener que presentar un abstract general, ¿no?
resumiendo esa actividad. Cada trabajo que se presenta ahí va a tener su abstract específico, su resumen específico, y después va a haber un resumen general para toda la actividad. Estas vendrían a ser las tres formas de presentación de la SPR para trabajos que son empíricos, es decir, que hay una investigación empírica. Después hay otras formas que son menos usuales, sobre todo para estudiantes, que son, por ejemplo, las discusiones estructuradas, que son discusiones o debates en torno a una temática específica. Esto muchas veces suelen intervenir más personas senior en estas presentaciones, pero bueno, a veces también se invitan a estudiantes o a juniors para presentar, pero generalmente la presentación es por parte de investigadores más consolidados o de larga data. Y lo que presentan es una discusión, digamos, un resumen general para toda la discusión. Y finalmente, la última actividad son los workshops, que son básicamente talleres en donde se presentan recursos, actividades, formas de hacer algo, eh, también mucho más orientada a investigadores ya más consolidados o avanzados en su carrera, y que lo único que tienen en general es también un abstract general, ¿no? Nosotros lo que nos vamos a enfocar hoy principalmente es saber los que serían los abstracts específicos para un trabajo, que ya puede ser el de un póster, el de un brief paper o el trabajo específico dentro de un panel. Y después también le voy a mostrar un poquito cómo sería el abstract genérico o general de un panel en caso de que tengan ganas de hacerlo. Siempre los paneles son mucho más recomendados porque suelen tener mucho más impacto. Como son actividades que nuclean a muchas personas que están dentro de una misma área temática, bueno, generalmente tienen más convocatoria, nosotros que venimos todos de Latinoamérica, uno puede tratar de conectarse con gente que esté en Estados Unidos o gente que esté en Europa, que tenga otros recorridos y también otros públicos, entonces eso hace que muchas veces las actividades, los paneles tengan más convocatoria que, por ejemplo, los brief paper sessions. Pero bueno, es una decisión que cada uno tiene que tomar, ¿no? ¿Hasta acá vamos bien, chicos? ¿Todo bien? Genial. Bueno, van a ver que metí un montón de colores. Esto es lo que en Argentina llamamos un quilombo. Pero me pareció que era bueno como para ilustrar y para ver bien las distintas partes de los resúmenes. Este es un ejemplo de un resumen. Vamos a ver que los resúmenes tienen cuatro componentes principales, ¿no? Los objetivos, los métodos, los resultados y las conclusiones. Generalmente, ahora voy a hablar más en detalle de cada uno de estos componentes. Lo importante es, como pueden ver en este ejemplo acá, que esos componentes pueden estar explicitados, es decir, uno puede ponerle un título, una especie de subtítulo, dentro del resumen para decir, este es el objetivo, estos son los métodos, estos son los resultados, o no. O uno puede simplemente presentar esta información, pero sin decir a qué parte correspondería. La SPR, como les dije antes, no tiene una cláusula específica de, che, hay que hacerlo de esta manera, es decir, que ustedes tienen total libertad. Yo lo que siempre recomiendo es, si les pueden dar una estructura, es mucho mejor porque también eso facilita la organización interna nuestra para escribirlo, pero también la organización para la persona que lo lee, es decir, le facilitamos la vida al evaluador. Entonces les decía, tenemos cuatro componentes principales. El primero de todos es lo que se llama en inglés aims or objectives, es decir, objetivos sí, objetivos sería la traducción en español. Y en este apartado, que vendría a ser como una especie de introducción del resumen, lo que nosotros tenemos que presentar principalmente es cuál fue el objetivo de la investigación. Es decir, dentro de todo ese marco tiene que haber en algún momento una oración que nos presente a nosotros el objetivo de ese estudio. Si nosotros tenemos más espacio, y esto vamos a ver que es una cuestión fundamental del escribir un resumen, dependiendo de la cantidad de espacio que tenemos en las otras secciones, esta sección de objetivos, aims, objectives, puede ser más o menos larga. Puede estar circunscripta solo a presentar el objetivo, o al principio también se puede hacer una descripción un poco más extensiva, presentando cierta introducción, como por ejemplo, no solo por qué estoy estudiando esto, sino también cuál es el justificativo para investigar esto, cuál sería la relevancia, la importancia. La segunda parte son los métodos, que
yo les diría que es una de las partes más complejas de un resumen porque tenemos que condensar en 3 oraciones, como máximo 3, 4 oraciones, los procedimientos, los constructos que se tomaron, las medidas y cuáles fueron los análisis que hicimos. Van a ver que para esto muchas veces tenemos que usar estrategias como de condensación del material. Y no vamos a poder tener una oración para cada uno de estos puntos, sino que vamos a tener que fusionarlos. Después, en la parte de resultados, lo que presentamos son los hallazgos principales de nuestra investigación. Vamos a ver también que generalmente van a ser acotados, porque no tenemos mucho espacio. Vamos a ver en un rato algunos ejemplos específicos. Y acá nos vamos a encontrar con algo que voy a mencionarles en un momento, que es que los resúmenes de un congreso generalmente pueden ser de 2 tipos. Uno puede presentar un resumen de un trabajo que ya hizo, ya está terminado. Lo que estoy haciendo es presentar el resumen de ese trabajo para ir a presentarlo al SPR o a cualquier otro congreso. O yo puedo presentar también el resumen de un trabajo que estoy haciendo en la actualidad. Es decir, que todavía estoy tomando datos, que ya terminé los datos, pero me falta analizarlos. Y en ese caso, bueno, ¿qué pasa? No tenemos resultados. Y la variación de eso es presentar resultados, resultados preliminares, si tenemos algún piloto o algo, o si no tenemos un piloto ni nada, bueno, resultados esperados, ¿qué se esperaría encontrar en esta investigación? Y después, en la discusión, generalmente, por lo menos para la SPR, lo más importante son las implicancias clínicas. Es decir, cómo puedo interpretar estos resultados en términos generales y sobre todo cuáles son las implicancias clínicas que pueden tener estos resultados para la práctica, ¿no? Como les decía antes, hay 2 variaciones principales de los resúmenes. Vamos a ver ahora algunos ejemplos, sobre todo en qué secciones esto se diferencia, ¿no? Que son los resúmenes de trabajos que están terminados o los resúmenes de trabajos que están en proceso. Bueno, hasta acá, chicos, ¿vamos bien? ¿Sí? Perfecto. Arranquemos con la parte de objetivos. Yo lo que voy a hacer acá es mostrarle algunos ejemplos de lo que les acabo de mencionar, de algunos resúmenes que presenté en los últimos años. A veces el vocabulario es un poco complejo, pero bueno, se lo voy a ir explicando y creo que vamos a ir bien. Como les decía, en la parte de aims y objetivos del abstract, lo que nosotros vamos a tener es principalmente una presentación de cuál fue el objetivo de nuestro trabajo. Acá, como pueden ver, este es un ejemplo, el primero que les presento es un ejemplo de un resumen donde dice: We aim to develop and test an algorithm for individual patient prediction of problem coping experiences, effects in cognitive behavioral therapy. Entonces, eso es una oración que presenta los objetivos del trabajo. Podría ser la misma oración que nosotros presentamos, por ejemplo, en un paper, ¿no? Como ven en este caso, antes del aim aparece una sección que dice objective, ¿no? Que está explicitada. Otra alternativa, este es otro ejemplo de otro resumen que usé también en la SPR. This study develop and test algorithm for identification, for identifying cognitive behavioral versus psychodynamic interventions in psychotherapy. En este caso, como ven, es lo mismo, se presenta el aim directamente, pero acá ya no hay una explicitación de la sección. Es decir, en este caso, al no hacer una explicitación, se presenta todo como un texto, ¿no? De corrido. Yo principalmente prefiero la primera opción, como les dije antes, me parece que es mucho más clara para nosotros que lo estamos escribiendo y para el que lo lee. Pero bueno, cuando uno está peleando con la cantidad de palabras, capaz decide, bueno, vuelo esas secciones para poder tener por lo menos esas 4 palabras que me ahorro, ¿no? Y después, como les dije, este es un tercer ejemplo, existe también la posibilidad, si uno tiene espacio, de darle un contexto a ese objetivo. Ven, este es otro ejemplo, el tercero, que dice aim, que es sinónimo de objective. Several studies have reported significant within-patient effects of the therapeutic alliance on outcome. However, it remains uncertain whether there are specific patient groups for whom an improvement in the alliance may be particularly beneficial. Entonces, primero se presenta ese contexto, que acá aparece en verde, y después en rojo se presenta el objetivo. This study aims to analyze bla, 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 ¿no?
Siempre esta presentación es mucho más clara, porque da un contexto de por qué estamos investigando esto y sobre todo cuál es la relevancia de investigar esto, lo cual nos va a ayudar después con la discusión de nuestro trabajo. Pero también, por supuesto, si uno hace esto, va a ver que, no sé, capaz 50 palabras, un 20-25% del abstract nos va a llevar solo lane, es decir, vamos a tener mucho menos tiempo para los métodos o resultados del estudio. Pero bueno, ahí hay que decidir y sobre todo sopesar qué es lo que conviene más. Capaz uno puede empezar arrancando por una introducción un poco más extensa, en donde haya una o dos oraciones de introducción, y después, si uno necesita sacarlas, bueno, puede ir acomodando el abstract para incluir más información en las otras partes, ¿no? Acuérdense que solo tienen 250 palabras, no es mucho. Bueno, vamos a ir ahora a los métodos. Estos métodos van a ser ejemplos de proyectos que ya estarían terminados, ¿no? En donde van a ver que generalmente lo que se hace es una descripción de las cosas que se hicieron a lo largo de la investigación. Al ser una descripción de lo que ya se hizo, porque el proyecto está terminado, se presenta generalmente en pasado, es decir, se hizo tal cosa. Eh, Vean que acá dice, por ejemplo, we measured process and outcome variables. Acá, bueno, vamos a ver más adelante que este ejemplo tiene más sentido cuando leemos todo el abstract. Pero lo importante de ver acá, como aparece en distintos colores, es que se da esto que les decía antes de que uno tiene que integrar procesos, measures, analytic strategies, todo junto capaz en una misma oración. Vean, por ejemplo, este ejemplo que dice, we measure process and outcome variables. Estos vendrían a ser los constructos que nosotros medimos. In an outpatient sample treated with integrative treatment approach for a variety of diagnoses. La KLN de 608. During the first 10 sessions of treatment. Entonces, ven que en la primera oración nosotros estamos integrando la primera parte que vendría a ser de medidas, la segunda en verde que sería una parte sobre característica de la muestra o diseño muestral en general, y la tercera que forma parte de los procedimientos. Y esto era lo que les comentaba antes, de que uno no va a poder describir procedimiento, muestra de una manera muy concisa, sino que muchas veces en la escritura va a tener que condensar todo de una manera en que toda la información esté ahí, eh, pero bueno, de una forma que también sea entendible y lo suficientemente comprensiva. En este caso, como lo más importante del estudio era los análisis de datos, la estrategia analítica, bueno, acá me tomé mucho más para poder describirla que lo que aparece en violeta, ¿no? Ustedes pueden ver mi mouse, ¿no? Acá en la pantalla. Sí. Y entonces dice, we use dynamic structural equation modeling to estimate individual within patient effects, grounded on patient characteristics, we train machine learning algorithms, etcétera, 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 ¿no? Este sería otro ejemplo de métodos también, en donde dice a sample of 141 patients with depression and undergoing outpatient psychotherapy. En verde ahí aparecen características de la muestra. Completed the inventory of interpersonal problems at baseline, as well as brief versions of the Working Alliance Inventory and the Wellbeing Index, session by session. Lo mismo, acá se ve en verde características de la muestra, en rojo las medidas específicas que nosotros usamos, y en azul procedimientos, cuándo se tomó cada una de estas medidas y de qué forma, ¿no? Pero ven como acá, esto es medio loco, pero en una oración que tiene menos de 3 líneas, estamos resumiendo 3 secciones enteras de lo que sería un paper, que llevarían muchos párrafos. Y ese es el desafío principal de estos resúmenes. Bueno, este es un ejemplo un poco más extenso. Como ven, acá tampoco aparece explicitado métodos, sino que se menciona directamente. 3 independent raters classified 25 therapy sessions, more than 4,000 therapy statements, using the comparative psychotherapy process scale. Y después, the sessions were performed in naturalistic settings with participating therapists
treating patients in private practice. The treatment were held in Spanish in Argentina. Colors reach a kappa of 0.63, etc. Y después, al final, en violeta, to develop and evaluate the algorithm, we used natural language processing, supervised machine learning algorithms y todas las especificaciones. Ven acá como nuevamente, un párrafo se incluyen información de 4 o 5 secciones diferentes. Primero, las características de la muestra, que son importantes de mencionar, la cantidad de participantes que tenemos, la cantidad de unidades que analizamos. En este caso, por ejemplo, que había raters haciendo una clasificación de ese material. ¿Cuál fue el nivel de agreement de esos raters con un kappa de 0.63? Y después todas las características de los análisis. Y en rojo, como les conté antes, que serían las medidas específicas que se utilizaron. Algo que se diferencia mucho de un resumen de lo que sería un paper o otras partes de una investigación es que en los resúmenes uno no necesariamente tiene que mencionar cuáles son las medidas que utilizó para medir una variable. Por ejemplo, en el segundo ejemplo ven que dicen Inventory of Interpersonal Problems o Working Alliance Inventory. Si nosotros no tenemos espacio suficiente, uno puede directamente mencionar los constructos, sin la necesidad de mencionar la medida. Es decir, uno puede decir, se evaluaron los problemas interpersonales de los pacientes y la alianza, sin decir cuál fue la medida específica que se utilizó, ¿no? Es decir, por información muy específica, que quizás en un resumen de un paper se puede incluir, en un resumen para un congreso no es tan necesario. Bueno, y cuando nosotros, lo que les presenté hasta hace un segundo eran los métodos en un proyecto que estaba terminado. La gran diferencia que hay en un proyecto que no está terminado y que está en proceso es que se cambia la forma verbal, se cambia el tiempo verbal. Y en vez de hablar en pasado, de lo que se hizo, se habla en futuro. Ahí ven el ejemplo. Eh, Mientras que en el ejemplo anterior, estos son los mismos ejemplos, pero con estos cambios específicos, en vez de decir, we use dynamic structural equation modeling, decimos, we will use dynamic structural equation modeling. Lo mismo, running on patient based on characteristic, we will train machine learning algorithms on a randomly selected sample. Acá lo importante es, como muchas veces en nuestros estudios puede ser que tengamos parte de las cosas ya realizadas y parte que no, eso se puede aclarar explícitamente en el resumen, diciendo, bueno, por ejemplo, ya se recolectó una muestra de tantos participantes, el siguiente paso va a ser analizar los datos y eso se presenta en futuro. Entonces, la primera parte que ya se hizo es pasado, lo que se va a hacer o realizar se presenta en futuro. Este es otro ejemplo en donde, bueno, sería que todavía no se recolectó nada. We will collect a sample of 141 patients with depression undergoing outpatient psychotherapy. Patients will complete, es decir, esto no pasó todavía, nuevamente lo ponemos en futuro, ¿no? ¿Hasta acá vamos bien, chicos? ¿Alguna pregunta o duda? ¿Seguimos? Genial. Bueno, y algo que va a pasar, como les comenté antes, es que muchas veces al tener tan poco espacio en un resumen, vamos a tener que hacer algunas trampitas y algunas transiciones para ahorrarnos, por ejemplo, espacio. Y esto es lo que acá llamé transiciones, transiciones entre la introducción y los métodos y los resultados, en donde capaz si uno, por ejemplo, en la introducción ya dice que bueno, el objetivo de mi estudio es analizar, por ejemplo, el efecto de la alianza terapéutica sobre los resultados. Después, en mis métodos, quizás no es necesario que yo diga que se midió la alianza y los resultados, porque porque ya se sabe por el objetivo. Entonces, puedo hacer una referencia más genérica en los métodos que me permita ahorrar espacio y no volver a decir se midieron la alianza terapéutica y los resultados del tratamiento. Este es el ejemplo, este se lo presenté hace unos minutos. This study aimed to develop and test an algorithm to predict individual effects on outcome of two change processes.
Mastery and Clarification. Entonces acá al principio, en los objetivos, yo digo, lo que nosotros queremos ver es cuáles son los efectos de dos procesos de cambio, mastery y clarificación, y armar algoritmos para predecirlo. Entonces después en los métodos, en vez de yo volver a decir, se midieron mastery, clarification y los resultados, yo puedo decir, we measure process and outcome variables session by session, por ejemplo, ¿no? Entonces yo ya estoy haciendo ahí una referencia a los constructos que mencioné en los objetivos, sin la necesidad de volver a repetirnos en los métodos, que generalmente nos sacarían palabras para poder utilizarlas en otras cosas, ¿no? Que ese vamos a ver que generalmente es el desafío principal del resumen. Es ese poder de síntesis para en 250 palabras poder decir todo lo maravilloso que hicimos en una investigación, que capaz no llevó años, ¿no? Otro ejemplo, este ejemplo también lo presentamos hace un minuto. A sample of 141 patients with depression and undergoing outpatient psychotherapy completed inventory of interpersonal problems, working alliance and well-being index, session by session. Y después dice resultados, y ahora vamos a hablar un segundito más en detalle de los resultados. Multi-level models revealed significant effects. Entonces, antes, en los métodos, yo no dije qué método usé para hacer mis análisis, ¿no? Pero lo que puedo hacer es mencionar eso al principio de los resultados, y por eso también es una transición, diciendo que, bueno, corriendo estos modelos encontré esto. Entonces, estoy presentando mis resultados, pero también estoy haciendo una trampita presentando los métodos dentro de esa presentación de resultados sin tener que hacer referencia antes. Porque si no, podría pasar lo mismo que les decía antes de tendría que armar al final una oración diciendo los análisis se hicieron a partir de modelos multinivel y después en los resultados decir, bueno, los modelos multinivel mostraron estos. Entonces, estas pequeñas trampitas nos permiten ahorrarnos también un poco más de palabra y tener más poder de síntesis. Bueno, vamos a meternos ahora con los resultados. En los resultados, la verdad que no hay mucha ciencia, se presentan los hallazgos principales de la investigación. Lo más importante, pero esto es, digamos, un tema de estructura científica general para cualquier trabajo, no solo para un resumen de un congreso. Lo más importante es que los resultados tienen que de alguna manera responder la pregunta científica que está explicitada o no en los objetivos del trabajo. Es decir, si en mi objetivo yo hablo de estudiar los efectos de la variable A sobre la variable B, los resultados algo de eso tienen que presentar, ¿no? Y bueno, hay diferentes formatos o posibilidades. Generalmente cuando uno arma un resumen para un trabajo, para un paper, ¿no? No para un congreso, generalmente si el paper es cuantitativo, incluye esa información cuantitativa dentro del resumen. Cuando uno lo hace para un congreso, no es necesario. Uno puede quedarse más a un nivel conceptual, como es este ejemplo de acá. Multi-level models reveal both significant between and within patient effects of the alliance on improvement in depression severity. Patient problems relating to agency had a significant effect on the within patient effect of alliance, with more submissive patients benefiting more from an improvement in the therapeutic alliance. Esto es un ejemplo clásico o básico de cómo poder presentar los resultados. En este caso se presenta de una manera no cuantitativa, sino conceptual, ¿no? Otra forma sería presentando algunos números, pero nuevamente, generalmente para los congresos conviene que esa presentación sea lo más sucinta posible. The Randolph Forest algorithm performed best in the model, explaining 14% of problem coping effects variance in the training set. The result remained stable in the test set, explaining 15% of problem coping effects variance. Acá hay otro ejemplo. Este era un ejemplo que vimos previamente de codificación de material clínico. Entonces acá se puede presentar no solo los resultados vinculados al objetivo del estudio, sino también algunos resultados más descriptivos al principio. Por ejemplo,
Los codificadores identificaron 608 intervenciones en la muestra y, por ejemplo, 500 y pico eran cognitivas, 50 eran psicoanalíticas. Por más de que ese no era el objetivo principal, bueno, es un resultado descriptivo que vale la pena para poder entender un poquito el contexto de los resultados. Y después, on average, across the 10 test sets, the algorithm identified interventions versus non-interventions, resulted in F1, es una medida de performance de los algoritmos, y ahí se presenta la sensibilidad y la precisión. Pero ven, hay resultados cuantitativos, pero tratan de ser lo más sucintos posible, lo más acotados y resumidos posibles. Si nosotros tenemos problemas de extensión, se podrían sacar algunos de estos resultados y dejar capaz los mínimos. Por ejemplo, una medida general de performance o esto del sensitivity que nos dice cuántos sujetos fueron correctamente clasificados o en este caso cuántas intervenciones. Nosotros no tenemos, o sea, cuando estamos en un proyecto que todavía que está en proceso, es decir, que todavía no lo terminamos, generalmente lo que se presentan son resultados esperados o resultados preliminares. Por ejemplo, en este caso, si nosotros no tenemos ningún resultado, podemos decir lo que serían resultados esperados. We expect to find a significant association between the variables. Furthermore, we expect that this and this would happen. Entonces, lo que se dice es, nosotros esperamos determinados resultados, generalmente que están alineados con las hipótesis del estudio, pero lo interesante es que muchas veces uno no presenta las hipótesis en un resumen, porque al tener poquito espacio, generalmente solo se presenta el objetivo general o algunos objetivos específicos. Entonces, al no tener resultados, esta es una buena forma de explicitar cuáles son nuestras hipótesis o lo que esperaríamos encontrar, ¿no? Consistent with our hypothesis, we expected to, y esto podemos decirlo en caso de, por ejemplo, haber hecho primero una presentación de esas hipótesis. Finalmente, la otra alternativa que les comentaba hace un segundo era si nosotros, por ejemplo, supónganse que nosotros tenemos una muestra de 500 personas y hasta ahora solo recolectamos 100 personas. Una posibilidad sería hacer unos análisis preliminares de esas 100 y a partir de ahí presentar esos resultados preliminares en el abstract. Si nosotros podemos hacer eso, la verdad que lo fortalece el abstract, porque no queda simplemente en una intención de deseo, sino en algo que efectivamente podemos mostrar que está en desarrollo. Lo mismo pasa, por ejemplo, si uno hace un trabajo cualitativo. Si uno tiene, no sé, va a hacer 10 entrevistas cualitativas y en realidad hasta ahora solo pudo hacer 3 entrevistas cualitativas, bueno, sin hacer un análisis cual y general, lo que sí puedo hacer es tratar de ver cuáles serían ahí las categorías o las nociones que están presentes y presentarlas acá como resultados preliminares. No como categorías finales, pero sí como las nociones que se observaron hasta el momento. Entonces acá un ejemplo de formulación es preliminary analysis show that we expected that in the whole sample. Estos resultados se van a mantener o se van a modificar. Y otra cosa que muchas veces se suele decir es, bueno, los resultados de los análisis generales con la muestra total se van a presentar en el Congreso de la SPR, ¿no? Como diciendo o asegurando que si bien hasta ahora solo tenemos resultados preliminares, al momento del Congreso se espera contar con todos los resultados ya concluidos, ¿no? Y con todos los análisis ya hechos. Bueno, vamos a pasar a la discusión. La discusión les diría que es una de las partes en donde hay más flexibilidad. Y le diría, hasta es una de las partes en donde menos foco le hacen los evaluadores al momento de ver un resumen. Estoy hablando específicamente de un resumen para un congreso, no un resumen para un paper. Y como les mencionaba antes, generalmente se presentan en términos de implicancias para la investigación. The results provide evidence of which type of patient would particularly benefit from an improvement in the alliance. Esto lo que hace es presentar una especie de interpretación conceptual de los resultados, es decir, el resultado que se presentó empírico antes, acá se interpreta desde el punto de vista conceptual. Y después, la otra alternativa, como les comentaba, es
incluir implicancias clínicas. Acá dice, if algorithm performance can be improved, como diciendo, bueno, si este modelo se mantiene o se mejora o se replica, it would provide a valuable tool to reduce burden of process outcome research at the intervention level. Es decir, este modelo, si se mantiene así o mejora, podría proveer una herramienta valiosa para reducir, en este caso, la carga que genera sobre la investigación el hecho de, por ejemplo, tener que clasificar material clínico, que era lo que este algoritmo buscaba. Eh, Otro ejemplo, estos resultados sugieren la posibilidad de feasibility of performing individual prediction of mastery and clarification that can be helpful for therapist feedback and treatment recommendations. En español, estos resultados sugieren la viabilidad de realizar predicciones individualizadas de los efectos de mastery y clarificación que pueden ser utilizadas o que pueden ser útiles para darle feedback a los terapeutas y recomendaciones. Esto es otro ejemplo de una línea, de una conclusión que se podría incluir en términos de implicancias clínicas. Finalmente, la última es, y esto es algo que van a ver muchas veces si miran resúmenes del SPR, prácticamente no tiene espacio. Uno de los cierres que se pueden dar es los resultados se van a discutir durante el Congreso en términos de implicancias clínicas, que es básicamente no decir nada, pero anticipar que se va a hacer eso en el Congreso sin decir especialmente cuáles son esas implicancias. Es decir, es una salida más o menos elegante para no tener que elaborar mucho más, sobre todo si uno no tiene mucho espacio porque ya se lo tomó todo el resto del resumen, ¿no? Bueno, ya estamos casi terminando. Lo que le voy a dar, le voy a comentar es cómo sería la estructura general de una presentación como un panel, que es mucho más sencilla que la de un trabajo específico. Como le dije antes, en un panel generalmente hay 3 o 4 trabajos, a veces se incluye también un discutidor. Entonces, la estructura de un resumen general para un panel suele tener al principio una introducción o justificación que hace énfasis en las cosas que tienen en común todos los trabajos. Después lo que hay es una descripción, que más o menos es un párrafo de 2 o 3 oraciones para cada trabajo específico. Y después finalmente, esto es opcional, no es necesario, una mención al discussant, si lo tienen. Es decir, a la persona que va a discutir el trabajo. Le voy a mostrar un ejemplo y creo que se va a entender fácil. The alliance outcome relationship is well established in several meta-analyses, positioning the alliance as a robust predictor of psychotherapy outcome. In this panel, we will present studies that go beyond this association, trying to further understand the concept by applying new methods and perspectives. Entonces, la relación entre la alianza terapéutica y los resultados está muy bien establecida. En este panel lo que vamos a tratar de hacer es presentar métodos innovadores para ir más allá de este conocimiento de asociación. Es decir, se presenta una justificación y una especie de aim u objetivo general para el panel. Y después lo que se hace es, para cada trabajo, se hace una pequeña descripción. Este es un panel que armé hace algunos años. In the first paper, Flukiger et al. Will present a multivariate meta-analysis analyzing alliance effects, adjusting for patient characteristics. Generalmente lo que uno hace para poder ir armando cada uno de estos párrafos es eh, tomar los abstracts específicos de cada trabajo del panel. Y después lo que hace es resumirlo en 2 o 3 oraciones. Acá se presenta cada uno, se arma un párrafo para cada presentación. Ven que acá, en la última decía, in the last paper, Falkenström will present the reanalysis of a within and between patient alliance outcome prediction using the copula method. Y así para cada uno de ellos. Siempre, generalmente se presenta el primer autor y después et al. Y al final, lo que se puede presentar es Sigal Silcamano is going to be the discussant of this panel. Les presento nombres específicos porque son de un panel en particular, pero bueno, se podría hacer con cualquier nombre, es lo mismo. Bueno, chicos, creo que hasta acá llega mi presentación. Voy a dejar de compartir, así puedo ver algunas caras o algunos... sí, algunas no caras también. Eh, bueno, díganme, no sé, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? ¿Puedo hacerte unas consultas, Martín?
Jesús, adelante. La primera tiene que ver que algunas cosas sobre el lenguaje que a veces utilizamos en términos español para hacer algunos resúmenes de investigación versus en inglés. Al ser la Sí. SPR una implicancia más en inglés, eh, ¿cómo sientes que se adapta de forma adecuada? Es una casuística más de redacción, pero a veces es importante para ahorrar un poco más de palabras. Y la Sí. segunda pregunta que te quería consultar tenía que ver con que dentro de tu experiencia, dentro de todos los enfoques metodológicos que existen como quanti, quali, mixto, si es que han habido como algunas dificultades, porque se mencionó mucho de que lo metodológico cuesta mucho, pero desde mi experiencia a veces cuesta mucho desde lo quali a veces hacer los resultados o cuando no hay categorías más explícitas o más grandes en análisis. Entonces, eso. Totalmente. Sí, es muy buena, son muy buenas las dos preguntas. Eh, Hay una cuestión ahí con la primera, hay una cuestión lingüística que nosotros escribimos de una manera distinta en español y en inglés, y muchas veces cuando no tenemos mucha experiencia, intentamos traducir literalmente. Eh, Hay una cosa en particular que se da muchas veces y en los resúmenes queda un poco raro para cuando lo lee una persona que, digamos, nativo en inglés, y es el uso de la voz pasiva, que nosotros en español muchas veces la usamos considerando que suena más científica. Entonces decimos, se tomó una muestra de tantos participantes, o se ha hecho tal cosa. Entonces generalmente en inglés se traduce como eh, multi-level analysis were used. ¿Entendés? Eh, Eso queda rarísimo en inglés. Y generalmente se habla de manera directa, se dice we used multi-level models. Que yo entiendo que en español suena un poco raro porque suena como un poco científico. La traducción sería usamos estos modelos, pero es la manera en que se escribe en inglés. Poniendo el sujeto y el verbo al principio y no al final como nosotros lo hacemos muchas veces en español. Eh, Esa es, creo que, por lo menos desde el punto de vista lingüístico, la primera que se me ocurre. Y la principal, la que siempre te corrigen, ¿viste? Cuando haces eso. Eh, y la segunda pregunta es muy buena también. Yo creo que los resultados son mucho más difíciles de presentar en modelos cualitativos que en quanti, porque generalmente requieren más extensión. Y ahí es donde creo que cada uno tiene que ir ajustando los tamaños de las otras secciones a la metodología específica que usa. Por ejemplo, en ese caso, si tenés que hacer un paper quali, capaz no te tomes tanto tiempo para la introducción y para los métodos, sino que tomate más tiempo, dale más espacio a los resultados. Porque como generalmente se presentan de manera cualitativa, o conceptual, mejor dicho, ocupan mucho espacio. Eh, Siento que un resumen cuantitativo, por lo menos desde ese punto de vista, es más sencillo, pero también toma un poquito más explicar los métodos si, por ejemplo, son complejos como algunos de los que presenté acá, ¿no? Eh, Genial. No sé si con eso, Jesús, te respondí tus preguntas. Sí, bastante bien. Muchas gracias. Excelente, genial. Sasha, vos tenías la mano levantada, me pareció. Sí, buen día. ¿Qué tal, Quería Sasha? preguntarte mientras le contestabas a Jesús, si se me ocurrió que, digamos, al fin y al cabo el tema de la redacción en inglés depende de las palabras que quiero usar cada uno también, porque por ahí depende de la redacción en español, va a ser la traducción en inglés, pero también si tenemos el límite de las palabras, el hecho de escribir escueto, después en la redacción, traducción, como que se torna compleja para que la Sí, persona la lea. sí, igual te digo una cosa, Sasha. Si vos, o sea, hay como dos maneras de hacer esto. Escribirlo en español y después traducirlo, o tratar de escribirlo directamente en inglés, depende un poco qué tanto manejás, ¿no? Generalmente en inglés es todo mucho más acotado que en español. Generalmente en español es más extendido el resumen, mientras que en inglés se suele acotar. Entonces, si vos más o menos armás un resumen de 250 en español y después lo traducís al inglés, no vas a tener problemas. Vas a estar en 215 palabras, 220. Pero bueno, nada, depende un poco. Yo ahora que manejo un poco más el inglés trato de hacerlo directamente en inglés, porque es más fácil.
y lleva menos tiempo. Y ahora tienen un montón también de recursos como ChatGPT y todas esas cosas que pueden utilizar para ayudarlos en el proceso de traducción o de corrección del inglés, ¿no? Clara, yo creo que vos tenés mucha experiencia haciendo resúmenes, pero bueno, No, iba a comentar algo que tal vez puede ayudar. Eso, lo que tú decías, o sea, escribir en inglés es diferente y escribir en académico es diferente, ¿no? Así que hay que ser concretos, directos. Mejor si usar algo que hacemos en español es que hacemos oraciones muy largas. En inglés las oraciones deben ser muy cortas, más cortas y directas. Y también creo que a veces abusamos del uso de los adverbios, ¿no? Como esto, additionally, furthermore, o ponemos un montón de estos y en inglés no es necesario. no se Tal usan tanto. Ajá, No, no sé por qué nosotros lo usamos tanto, entonces también hay que tener cuidado con eso. Y cuando se está escribiendo este tipo de abstracts, y, o sea, es difícil, ¿no? O sea, a veces es difícil sintetizar toda esa información. Estos abstracts, uno dice, solo son 250 palabras, pero hay que pensarlas bien. Como decía Martín, hay que estar como súper atentos y también tienes que hacer como varias versiones, ¿no? Hasta que estés contento con lo que quieres cuando estás comenzando a escribir los abstracts. Así que es un trabajo y con los de ChatGPT que decían, creo que eso solo es escribir como bien los prompts para que les ayude, ¿no? Como esto de tratar de evitar redundancias, de evitar la voz pasiva, poner eso en los prompts les puede tal vez ayudar a tener mejores no. abstracts. Y eso. Y Sí, gracias, yo Martín, la por todo. verdad, Estaba aquí reaprendiendo, acordándome cómo era hacer los abstracts. Así que gracias. no, de nada, Clara. Yo la verdad lo que sí no les recomendaría es armar el abstract con estos asistentes, con ChatGPT y todo eso. Yo creo que es mejor que ustedes armen algo que conceptualmente les cuadre, que tenga sentido, y después en todo caso pueden pasarlo por ChatGPT o lo que sea para encontrar errores o problemas de redacción. Yo no lo dejaría en manos de ellos porque, nada, a veces es medio loco porque tienen un nivel de sofisticación muy alto y pueden hacer cosas muy buenas, pero también cometen errores muy estúpidos. Entonces es mejor armar algo que tenga sentido desde el punto de vista conceptual y yo a veces lo que hago es pedirle, solo corregime errores, no me corrija la redacción, ¿me entendés? Eh, y ahora yo a veces reviso trabajos para revistas y hay algunas revistas en donde le están incorporando eso. Y algunos autores dicen, che, para el chequeo del inglés, como yo no soy nativo, bueno, le pedí a ChatGPT que me corrigiera los errores, que es muy distinto a pedirle que lo redacte, ¿no? Yo creo que esa es mi recomendación principal, usarlo con responsabilidad. Sí, voy a botar algo pequeño que igual el chat GPT es muy sensible a las instrucciones que uno le dé. Entonces, cuando uno está construyendo, siempre es mejor para la revisión por tema de que por dar una mala una instrucción puede darle que puede tener cualquier tipo de error, tanto metodológico o una palabra mal escrita, solo por la instrucción. Entonces, es un cuidado que hay que tener. Perfecto. Bueno, chicos, yo en un minuto tengo otra reunión, así que creo que tendríamos que ir cerrando. Les quería agradecer a todos por su atención y bueno, si tienen más preguntas o dudas, creo que mi mail debe estar dando vuelta por ahí, así que me pueden avisar. Espero que les haya servido y espero que manden muchos trabajos a la SPR o a otros congresos también y nada, nos veremos en alguna otra actividad o esperemos en la SPR, en el congreso, sería un golazo. Chao chicos, Muchas muchas gracias, gracias. Martín. Muchas gracias, Gracias. Martín. Adiós. Claro, muchas Chao, muchas gracias. 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 Adiós. Gracias. Bueno.